Ninguna mesera podía atenderlo, hasta que una mesera dejó al CEO multimillonario impactado. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El cristal se rompió contra el suelo de mármol del mirador del Atlántico, seguido de pasos apresurados hacia la cocina. Rosa Ramos lo oyó desde el vestuario. Se detuvo con el delantal a medio atar. «Otra», murmuró Concha, la camarera más veterana del turno, asomando la cabeza por la puerta. «Eso hace 3 esta mañana». Rosa terminó de ajustarse el delantal y salió al pasillo de servicio. Desde ahí podía ver el comedor sin que nadie la viera a ella. El restaurante era el orgullo del Gran Hotel Villanueva, ventanales del suelo al techo con vistas directas a la bahía de Cádiz, manteles de lino blanco, flores frescas en cada mesa. Un lugar donde los platos costaban lo mismo que el alquiler mensual de Rosa. Y en la mesa 12, junto al ventanal de la esquina, estaba él. Mario Villanueva. Rosa lo había visto en los periódicos económicos que a veces quedaban abandonados en las mesas. Multimillonario. Dueño del grupo hotelero que llevaba su apellido, 16 hoteles en Europa, 4 en América Latina, 1 en Dubái. El hombre más temido de la hostelería española. Y también, según todo el personal del Mirador del Atlántico, el cliente más imposible del mundo. ¿Qué le hizo a la última?, preguntó Rosa sin apartar la vista de él. Mario Villanueva estaba solo en la mesa, con un traje que probablemente costaba más que el coche de Rosa. Revisaba papeles con una expresión que no era de enfado, sino de algo peor, indiferencia total. Como si las personas que lo rodeaban fueran parte del mobiliario. «Nada», dijo Concha. «Eso es lo más aterrador. No grita. No insulta. Solo señala cada error con una precisión clínica. El ángulo de la bandeja. La temperatura del agua. El tono de voz. Lo enumera todo como si estuviera leyendo un informe de fallos técnicos. ¿Y eso basta para que se vayan llorando?». Sandra aguantó 4 minutos. Pilar, 2. Esta última, Concha señaló con la cabeza hacia la cocina, creo que ni llegó a 1 minuto. Rosa miró a Villanueva con más atención. Era más joven de lo que esperaba para alguien con ese poder. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada, y los ojos fijos en los documentos con una concentración que parecía excluir al mundo entero. Un hombre construido para no necesitar a nadie. «¿Quién lo atiende?», preguntó Rosa. «Nadie, de momento». Concha bajó la voz. «Renata está decidiendo». Renata Fuentes. La gerenta de operaciones. La mujer que llevaba 7 años siendo la mano derecha de Villanueva y que, según los rumores del personal, consideraba el Mirador del Atlántico su territorio personal. Como si lo hubiera invocado, Renata apareció al fondo del comedor. Traje sastre, tacones que repiqueteaban contra el suelo con una cadencia calculada. Miró a las 2 únicas camareras que quedaban disponibles. Las 2 miraron al suelo. Luego Renata vio a Rosa. Era el primer día de Rosa en el hotel. Y Renata lo sabía perfectamente. «Tú», dijo, señalándola con un gesto mínimo. Mesa 12. Concha soltó un sonido que no llegó a ser palabra. Rosa sintió que el estómago se le contraía. Pensó en Sofía. En los 87.000 euros que costaba la cirugía cardíaca que su hija de 8 años necesitaba antes de que terminara el año. Pensó en los 4 trabajos anteriores que no habían llegado a nada. En la cuenta bancaria que esa semana marcaba 112 euros. Necesitaba este trabajo. «Bien», dijo Rosa. Tomó la carta y el bloc de notas y cruzó el comedor. Cada paso sobre el suelo de mármol resonaba más de lo que debería. Las otras camareras la observaban desde sus estaciones con una mezcla de lástima y alivio. 2 clientes habituales levantaron la vista de sus platos, curiosos. Mario Villanueva no levantó la vista. Seguía con los documentos. Una mano sujetando los papeles, la otra tamborileando sobre el mantel blanco con una impaciencia que no necesitaba palabras. «Buenos días», dijo Rosa.
La voz le salió clara. Tranquila. Me llamo Rosa y hoy voy a atenderle. Silencio. Villanueva no respondió. No se movió. Siguió leyendo como si ella no hubiera hablado. Rosa contó 5 segundos en su cabeza. Contó hasta 5 de verdad, sin apresurarse. Era una técnica que había aprendido años atrás cuando trabajaba en un restaurante de Madrid donde los clientes difíciles eran el pan de cada día. Contar despacio obligaba al cuerpo a no reaccionar antes de tiempo. Le traigo algo para empezar. Agua, café. Él levantó la vista. Los ojos la barrieron de arriba a abajo con la misma expresión con la que se revisa una pieza de maquinaria. Sin curiosidad. Sin hostilidad. Solo evaluación pura. El tipo de mirada que cataloga defectos. Es su primer día, dijo. No preguntaba. Sí, señor. Se nota. Está demasiado cerca de la mesa. El saludo llegó 4 segundos tarde para los estándares de este establecimiento. Y sostiene la carta como si fuera un escudo, no como si fuera a ofrecérsela a alguien. Rosa ajustó la posición de la carta sin decir nada. No dijo lo siento. No dijo tiene razón. La colocó sobre la mesa con cuidado, a la distancia correcta, con el lomo hacia él. ¿Café? Repitió. No demasiado caliente. No templado. Y sabré la diferencia. Entendido. Algo cruzó la expresión de Villanueva. Tan rápido que Rosa no habría podido describirlo. Tal vez sorpresa. Tal vez la ausencia de algo que esperaba encontrar. Eso es todo por ahora, dijo, volviendo a los documentos. Rosa giró y regresó a la barra de servicio. Desde atrás, oyó la voz de Concha en un susurro. Dios mío. Llevas más tiempo que Sandra. Rosa no respondió. Tenía las manos ligeramente húmedas. No de miedo. De rabia contenida, del tipo frío que no explota sino que se asienta. ¿Quién era este hombre para tratar a las personas como si fueran errores de software que corregir? Pensó en Sofía. En el hospital. En los 87.000 euros. Preparó el café. Comprobó la temperatura. No con el termómetro del mostrador, sino con el dorso de la muñeca, como había aprendido a hacer cuando todavía trabajaba en bodega y la precisión era una herramienta, no una imposición. Esperó 30 segundos. Volvió a comprobar. Cuando estuvo exacta, lo llevó a la mesa 12. Villanueva tomó la taza sin mirarla. Bebió. La dejó sobre el plato. Aceptable, dijo. No era un elogio. Era un veredicto técnico, el equivalente a que una máquina pasara el control de calidad sin alarmas. Gracias, respondió Rosa, aunque no estaba del todo segura de por qué lo agradecía. Huevos benedictinos. La salsa holandesa aparte, no encima. El huevo escalfado exactamente 4 minutos. Pan de centeno, tostado suave. Fruta del tiempo, sin melón. Rosa lo anotó todo con la caligrafía apretada que tenía cuando escribía rápido. Luego leyó el pedido en voz alta para confirmarlo, elemento por elemento, sin saltarse ninguno. Villanueva la escuchó. No interrumpió. Una cosa más, dijo cuando ella ya se giraba. Cuando traiga la comida, no me pregunte si necesito algo más. Si lo necesito, lo pediré. Las preguntas innecesarias interrumpen el trabajo. Entendido, dijo Rosa simplemente. Y se alejó. En la cocina, el chef principal, don Gerardo, levantó las cejas al leer la comanda. El de siempre, murmuró. ¿Cuánto has aguantado? Sigo aquí, ¿no? Don Gerardo la miró con una mezcla de respeto y algo parecido a compasión anticipada. Por ahora. El segundo plato es donde suele acabar con la mayoría. Rosa no dijo nada. Revisó cada detalle del plato antes de sacarlo. El huevo. La temperatura de la salsa. El pan, que salió del tostador con el punto exacto de dorado que los pedidos del señor Villanueva llevaban anotado en la ficha de cliente. La fruta, sin melón, cortada en piezas iguales.
Todo en su sitio. Nada que dar margen a crítica. Cuando puso el plato sobre la mesa, Villanueva examinó cada elemento con la misma expresión clínica. Tomó el tenedor. Cortó el huevo. La yema era perfecta. Se abrió como debía, sin prisa, exactamente como ocurre cuando el tiempo de cocción ha sido el correcto. No dijo nada. Pero tampoco encontró nada que criticar. Y eso, en el lenguaje de Mario Villanueva, era una victoria. Concha lo entendió así cuando Rosa volvió a la barra de servicio. «Ha comido», dijo, asombrada. Era su desayuno. «Por supuesto que ha comido. ¿No lo entiendes?» Concha bajó la voz. Las últimas 2 veces que alguien nuevo lo atendió, se levantó sin tocar el plato y se fue. Y presentó una queja formal por el servicio. Rosa miró hacia la mesa 12. Villanueva había vuelto a sus documentos. Comía sin apartar la vista de los papeles. Con la misma concentración con la que hacía todo. «Pues hoy ha comido», dijo Rosa. Y fue a reponer el agua de las otras mesas. A las 2 semanas, Rosa seguía siendo la única camarera que atendía la mesa 12. Nadie más lo pedía. Nadie más lo intentaba. Se había convertido en una especie de acuerdo tácito. Villanueva llegaba los martes y los jueves a las 9 de la mañana, Rosa lo atendía, y el resto del personal respiraba aliviado. Lo que nadie entendía era cómo lo hacía. No era que Rosa sonriera más ni que fuera especialmente servicial. Era algo distinto. Cuando Villanueva señalaba un error, ella lo corregía sin disculparse en exceso. Cuando él intentaba intimidar con el silencio, ella esperaba sin que se le notara el nerviosismo. Cuando él ordenaba algo difícil, ella lo ejecutaba sin dramatismo. Era como si ninguna de sus tácticas tuviese efecto. Y eso, aunque nadie lo sabía todavía, lo intrigaba. El 14º día, Villanueva hizo algo inusual. Cuando Rosa trajo el café, él cerró los documentos. «¿Cuánto tiempo lleva en hostelería?», preguntó. Rosa tardó un segundo en procesar que la pregunta iba en serio. 12 años, respondió. «¿Por qué aquí? Este no es el mejor destino para alguien con 12 años de experiencia». Era el que tenía una vacante. Villanueva la observó un momento. Respuesta evasiva. «Respuesta honesta», dijo Rosa. «¿Le traigo algo más?». Por primera vez en 2 semanas, algo en la expresión de Mario Villanueva cambió. No llegó a ser una sonrisa. Pero se pareció a una. «No», dijo. «Eso es todo». Lo que Rosa no sabía era que Renata Fuentes la estaba observando desde que llegó. No con curiosidad. Con cálculo. Renata llevaba 7 años construyendo su posición junto a Mario Villanueva. Había gestionado 4 hoteles, supervisado 200 empleados, anticipado cada necesidad del jefe antes de que él mismo la verbalizara. Había aprendido su forma de pensar, sus ritmos, sus estándares imposibles. Y ahora había una camarera nueva que aguantaba la mesa 12 como si nada. Eso no le gustaba. El primer sabotaje fue sutil. Una mañana, el uniforme de Rosa no apareció en su casillero. En su lugar había una nota, en revisión. Hablar con Renata. Rosa llegó a encontrar a Renata en su oficina. «El uniforme tiene una mancha que no detectamos en el inventario», dijo Renata, sin levantar la vista de su escritorio. «Tendremos que pedir otro. Puede tardar unos días». «¿Y mientras?». «Mientras, no puede trabajar en sala». Normativa del hotel. Rosa sostuvo la mirada de Renata. «El señor Villanueva llega en 40 minutos. Ya me encargaré yo de explicárselo». Fue Concha quien salvó la situación. Apareció con un uniforme de repuesto de su propia talla, que coincidía casi exactamente con la de Rosa. «Tómalo», dijo simplemente. «Yo tengo otro». Rosa llegó al comedor 4 minutos antes de que Villanueva entrara. Renata, desde el fondo, apretó los labios. El sabotaje del uniforme fue solo el principio. Durante las semanas siguientes, el café de Rosa apareció con el pedido equivocado 2 veces, cambios que ella no había introducido en el sistema.
Un cliente se quejó de que Rosa había sido brusca con él, una queja que Rosa no reconocía pero que quedó registrada en su expediente. El horario de Rosa fue modificado sin previo aviso para que coincidiera con los días de mayor carga de trabajo y menor propina. Rosa aguantó todo sin hacer ruido. Lo que no sabía era que Villanueva había empezado a notar cosas. No era sentimental, y no tenía el hábito de fijarse en el personal más allá de lo estrictamente necesario. Pero su mente estaba entrenada para detectar anomalías en los sistemas. Y había demasiadas anomalías alrededor de Rosa. Un martes, cuando Rosa llegó con el café, Villanueva cerró el ordenador portátil y la miró directamente. ¿Cuántas quejas tiene en su expediente? Rosa lo miró sin pestañear. ¿Una? ¿Justificada? No. Villanueva asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. ¿Sabe hacer el servicio de vinos?, preguntó. La pregunta pareció salida de la nada. Sí, dijo Rosa. Era la respuesta corta. La respuesta larga habría incluido 6 años como sommelier certificada en 3 restaurantes de Madrid antes de que la vida la llevara por otros caminos. Conocimiento de más de 800 denominaciones de origen. Capacidad para identificar un vino por características organolépticas sin ver la etiqueta. Pero Rosa no dijo nada de eso. Mañana tenemos un servicio de madrugada para un grupo privado, dijo Villanueva. El sommelier habitual está enfermo. Me han recomendado a alguien de fuera, pero prefiero personal del hotel cuando es posible. ¿Puede encargarse? Rosa calculó rápidamente. El servicio de madrugada significaba extra. El extra significaba dinero. El dinero significaba acercarse, aunque fuera un poco, a los 87.000 euros de la operación de Sofía. Sí, dijo. Esa noche, Rosa llamó a su hija desde el vestuario del hotel antes de que terminara el turno. Sofía contestó al segundo tono, como siempre. ¿Cómo fue hoy, mamá? Bien, mi vida. ¿Cómo te encuentras? Cansada. Pero me enseñaron una cosa nueva en el cole. Mamá, ¿voy a tener que faltar mucho cuando me opere? Rosa cerró los ojos un segundo. Solo unos días, cariño. Y estaré contigo todo el tiempo. ¿Y cuándo va a ser? Pronto. Rosa intentó que la voz no le temblara. Muy pronto. Cuando colgó, se quedó sentada un momento en el banco del vestuario, con el teléfono entre las manos. 87.000 euros. 3 veces lo que había ahorrado en toda su vida. Pero dejarse vencer no era una opción. Lo era desde antes de Sofía. Desde que aprendió que el mundo no para por ti, así que es mejor aprender a moverse mientras duele. Se levantó, se ajustó el delantal, y volvió al trabajo. Lo que Rosa no supo fue que Villanueva, esa misma noche, pidió el expediente completo del personal de sala. Lo revisó durante 2 horas en su despacho del 10º piso, con la vista de la bahía de Cádiz brillando oscura detrás de los ventanales. Encontró la queja de Rosa. Revisó la fecha, el nombre del cliente que la había interpuesto y los registros de cámara de esa franja horaria. Las imágenes mostraban a Rosa siendo perfectamente correcta con ese cliente. Nada que justificara la queja. Villanueva dejó el expediente sobre el escritorio y se quedó mirando el nombre escrito en la cabecera. Rosa Ramos. 12 años de experiencia. Trayectoria impecable antes de los últimos 18 meses, donde había habido 3 cambios de trabajo en poco tiempo. Sin explicación registrada. Escribió una nota en el margen, investigar. No era curiosidad. Era lo que hacía con cualquier anomalía en sus sistemas. Al menos, eso se decía a sí mismo. El servicio privado de madrugada fue para un grupo de inversores del norte de Europa que celebraban el cierre de un acuerdo con el grupo Villanueva. Rosa llegó a las 11 de la noche al salón privado del 10º piso. El ascensor se abrió a un pasillo con moqueta oscura y cuadros de fotografías en blanco y negro de los hoteles del grupo en distintas ciudades europeas. Al fondo, el salón.
Ventanales en 3 paredes, la bahía de Cádiz abajo como un manto negro salpicado de luces, una larga mesa preparada para 12 personas. Carlos Mendía la esperaba junto a la mesa auxiliar de vinos con cara de alivio. Menos mal, dijo. Creía que iban a mandarnos a alguien de una agencia externa. ¿Ha revisado las botellas?, preguntó Rosa directamente. Están todas precintadas, recién subidas de la bodega hace 3 horas. Bien. Dame un momento. Rosa las fue examinando una a una. Temperatura con el dorso de la muñeca. Etiquetas, que el papel estuviera limpio, que el tipo de letra coincidiera con el productor. Estado de los corchos visto a contraluz. Era un proceso que llevaba menos de 1 minuto por botella cuando se había hecho miles de veces. Todo correcto hasta que llegó a la cuarta. Un Ribera del Duero Gran Reserva. Año 2018. Productor de Castilla. La botella que, según la ficha que Villanueva había preparado personalmente para la velada, coronaría el brindis principal del acuerdo. Rosa la giró. Miró la etiqueta. Inclinó la botella hacia la lámpara de la mesa auxiliar. Y se detuvo. Carlos, dijo, sin alzar la voz. ¿Qué? Esta botella tiene el corcho removido. Carlos se acercó. ¿Cómo? Míralo. Rosa apuntó con el dedo. El precinto exterior está nuevo, pero las marcas del sacacorchos en el corcho son anteriores al precintado. Alguien abrió esta botella, hizo algo con el contenido, y la volvió a precintar. Carlos tomó la botella y la examinó. Tardó más que Rosa, pero llegó al mismo punto. Dios mío, murmuró. Y hay otra cosa. Rosa acercó la botella a la de su lado, un Rioja del mismo precio aproximado. El gramaje del papel de esta etiqueta es diferente. Mira el reflejo a la luz. Esta etiqueta no es del mismo lote que las demás del mismo productor que tenemos en la bodega del hotel. ¿Estás diciendo que es una falsificación? Estoy diciendo que esta botella fue sustituida por alguien que tenía acceso al almacén y conocía la selección que había hecho el señor Villanueva para esta noche. Rosa dejó la botella sobre la mesa con cuidado. Lo que hay dentro puede ser cualquier cosa. Desde un vino de categoría inferior presentado como gran reserva hasta algo adulterado. No vamos a servírselo a nadie para averiguarlo. Carlos se quedó mirándola durante 3 segundos. ¿Llamo al señor Villanueva? Sí, dijo Rosa. Y también al responsable de almacén, para rastrear quién firmó la salida de esta botella de bodega esta tarde. ¿Y los inversores llegan en 40 minutos? Por eso llama ahora. 5 minutos después, Villanueva entró al salón privado con la corbata ligeramente aflojada y la expresión que tenía cuando algo lo había sacado de un trabajo importante, fría y afilada, con esa concentración que Rosa ya sabía distinguir de la frialdad habitual. Miró la botella que Rosa sostenía sobre la mesa auxiliar. Explíqueme, dijo. Rosa se lo explicó. Sin adornos. Punto por punto, el corcho con marcas previas al precintado, la diferencia de gramaje en la etiqueta, la posibilidad de adulteración. Villanueva tomó la botella. La examinó con la misma atención con la que revisaba cualquier detalle, pasando el dedo por el corcho, inclinándola hacia la luz. La dejó sobre la mesa. ¿Cuántos vinos ha sometido a este tipo de revisión a lo largo de su carrera?, preguntó. 12 años en restauración y 6 como sommelier certificada. Era la primera vez que lo decía en voz alta en ese hotel. He pasado por 3 bodegas de denominación de origen y 2 restaurantes con estrella Michelin antes de cambiar de sector. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores entre ellos. Villanueva la miraba. No con la expresión de quien evalúa un mecanismo. Con la expresión de quien acaba de descubrir que lo que tenía delante era algo completamente distinto de lo que había calculado. ¿Por qué está trabajando como camarera?, preguntó finalmente. Porque era la vacante disponible, respondió Rosa. Y esta vez, él no la llamó evasiva. Porque en ese momento ambos sabían que era la única respuesta que importaba. El servicio de aquella noche fue impecable.
Rosa seleccionó personalmente los vinos de reemplazo, supervisó el servicio y manejó las preferencias de cada inversor con una precisión que hizo que Carlos Mendía la mirara con respeto abierto durante toda la velada. Los inversores se marcharon satisfechos. El acuerdo, valorado en 80 millones de euros, quedó firmado antes de medianoche. Cuando el último coche desapareció por la curva del paseo marítimo, Villanueva se quedó solo en el salón con Rosa mientras el personal de limpieza comenzaba a recoger. La botella fue sustituida por alguien con acceso al almacén, dijo. Hay pocas personas en este hotel que tengan ese nivel de acceso. Yo soy una de las que no lo tiene, dijo Rosa. Llevo 3 semanas en el hotel. Lo sé. ¿Sabe quién lo hizo? Preguntó Rosa. Tengo una hipótesis, dijo Villanueva. Mañana tendré una certeza. Hubo algo en el tono de esa frase que no era solo profesional. Había en él un cansancio que Rosa no le había visto antes. Como si la certeza que estaba buscando fuera dolorosa por anticipado. ¿Quiere que me quede para el informe? Ofreció Rosa. No es necesario. Puede marcharse. Rosa tomó su chaqueta del respaldo de la silla. Señor Villanueva. Él la miró. Hay algo que quiero que sepa. Esta noche no hice esto por ninguna razón estratégica. Lo hice porque era lo correcto. Villanueva la observó un largo segundo. Lo sé, dijo. Por eso me ha sorprendido. A la mañana siguiente, Rosa llegó al hotel a las 8 y se encontró con Concha esperándola en el vestuario con cara de tormenta. Renata ha denunciado un faltante en caja, dijo Concha sin preámbulo. Y ha dicho que se detectó en el turno donde tú estabas de responsable de sala. Rosa sintió que el suelo cedía 1 centímetro bajo sus pies. ¿Cuánto? 400 euros. Yo no he tocado ninguna caja. Lo sé. Dijo Concha. Pero ella tiene el registro firmado. Renata la estaba esperando en la sala de reuniones pequeña del 2º piso. Había un formulario sobre la mesa y 2 personas de recursos humanos sentadas a los lados. Tenemos que hablar de una irregularidad, dijo Renata con la voz controlada de alguien que ha ensayado la escena. Adelante, dijo Rosa, sentándose. Renata expuso los hechos, faltante de caja, turno de Rosa, firma en el registro de acceso que la situaba en el área. He revisado mis acciones esa tarde, dijo Rosa. En ningún momento estuve sola en el área de caja. Concha estuvo conmigo durante todo el turno y puede corroborarlo. Además, si hay cámaras en esa zona. Las cámaras de esa área estuvieron fuera de servicio esa tarde, dijo Renata. Rosa miró a Renata directamente. ¿Cuándo se reportó el fallo técnico de las cámaras? Renata tardó un segundo en responder. Se revisará. Le pregunto la fecha, insistió Rosa con calma. Porque si el fallo de cámara se reportó después del faltante, eso es relevante para cualquier investigación. Uno de los de recursos humanos tomó nota en silencio. Renata cambió levemente de postura. El procedimiento estándar es suspender temporalmente al empleado mientras se investiga, dijo. Por protocolo. Entiendo el protocolo, dijo Rosa. Pero solicito que se revisen también los registros de acceso al área de caja de todos los empleados con autorización para ese turno. No solo los míos. Otro silencio. Lo tomaremos en cuenta, dijo el de recursos humanos. Rosa salió de la sala con las piernas firmes y el corazón a 140 pulsaciones por minuto. En el pasillo, se apoyó un segundo contra la pared. Había visto maniobras así antes. No exactamente igual, pero sí el patrón. La queja plantada. Las cámaras que fallan justo cuando conviene. El faltante de caja que aparece vinculado a alguien que molesta. Era el tipo de sabotaje que no deja huella directa, que funciona porque las instituciones tienden a seguir el protocolo más cómodo, suspender al acusado mientras se investiga y esperar a que el problema se resuelva solo. Pero para que eso funcionara, el acusado tenía que quedarse callado. Rosa se separó de la pared. No podía perder este trabajo. No podía.
Sofía necesitaba la operación antes de que terminara el año y el cirujano había sido muy claro en la última consulta. Cada mes de espera añadía riesgo. Pequeño, pero real. Respiró. Fue a buscar a Concha. La encontró en el cuarto de suministros, doblando manteles con esa eficiencia mecánica de quien lleva décadas haciendo lo mismo. Concha. Necesito que declares exactamente lo que viste el día del turno. Concha dejó el mantel sobre la mesa. ¿Qué ha pasado? Renata ha reportado un faltante de caja y me ha vinculado a él. Pero tú estuviste conmigo durante todo ese turno. En ningún momento me quedé sola en el área de caja. Concha la miró durante 3 segundos. Eso es verdad, dijo. Estuve contigo desde las 3 hasta las 7. ¿Lo declararás si te lo piden? ¿Qué si lo declararé? Concha soltó una carcajada corta, sin humor. Rosa, llevo 14 años en este hotel. He visto a Renata deshacerse de 4 personas en los últimos 3 años. Siempre con el mismo método, algo desaparece, alguien tiene acceso, las cámaras fallan. Se detuvo. Nunca nadie se ha atrevido a señalarlo directamente. Yo lo he señalado. Concha la miró de otra forma. Con algo que no era solo respeto. ¿Sabes lo que te puede costar eso? Sé lo que me cuesta no hacerlo, dijo Rosa. Concha asintió lentamente. Declarará, dijo. Y haré que Gerardo también declare. Él vio el registro de acceso esa tarde. Renata entró al área administrativa 2 veces en ese turno sin que hubiera ninguna razón operativa para hacerlo. Rosa cerró los ojos un segundo. Gracias. No me las des todavía, dijo Concha. Primero hay que ver si alguien aquí está dispuesto a escucharlo. Esa tarde, Rosa recibió un mensaje en el teléfono del hotel. Despacho del señor Villanueva. 4ª planta. Cuando termine su turno. No era una invitación. Era una convocatoria. Rosa llamó antes de entrar. La oficina de Villanueva ocupaba una esquina del 4º piso con vistas a la bahía por 2 paredes. Era un espacio austero. Mesa grande, 2 sillas frente a ella, estanterías con carpetas ordenadas por color. Sin adornos innecesarios. Villanueva estaba de pie frente a la ventana cuando ella entró. Siéntese, dijo, sin girarse. Rosa se sentó. Anoche, alguien sustituyó una botella valorada en 1.200 euros por una falsificación, dijo Villanueva, todavía mirando la bahía. Esta mañana, una empleada con 3 semanas en el hotel ha sido acusada de un faltante de caja. Las cámaras del área estaban caídas. Y el informe fue presentado por la misma persona que supervisó el acceso a la bodega anoche. El almacén tiene un registro biométrico, continuó. Ayer por la noche, a las 6:42 de la tarde, alguien accedió con autorización de nivel 3 para retirar una botella. Solo 4 personas en este hotel tienen ese nivel de acceso, el director, el chef, el responsable de bodega y la gerenta de operaciones. Rosa no dijo nada. El director estaba en Sevilla. El chef, en cocina. El responsable de bodega firmó la salida de las botellas a las 5 y no volvió a entrar. Villanueva se giró por fin. Renata Fuentes accedió al almacén a las 6:42. El silencio en la habitación era denso. ¿Por qué haría eso?, preguntó Rosa finalmente. Villanueva fue hasta su silla y se sentó. Por primera vez desde que Rosa lo conocía, parecía pesado. Como si algo invisible le cargara los hombros. Porque llevo semanas prestando atención a alguien que no soy yo, dijo. Y eso, en la dinámica de ciertas personas, se interpreta como una amenaza. Rosa lo miró. ¿Me ha estado investigando? He revisado su expediente, sí. Encontré la queja injustificada. Encontré los cambios de horario sin autorización formal. Encontré el incidente del uniforme. Sus ojos la miraron sin el filtro habitual. Encontré también el informe médico de su hija. Rosa sintió que algo se apretaba en el centro del pecho. Eso es información privada. Lo es.
Y pido disculpas por haberla revisado. Fue la primera vez que Rosa le oyó pedir disculpas por algo. Pero necesitaba entender el contexto. Rosa. La llamó por su nombre por primera vez. ¿Por cuánto es la operación? Ella tardó en contestar. 87.000 euros. Villanueva asintió lentamente, como si confirmara un cálculo interno. ¿Cuánto lleva ahorrado? 19.000. Con los extras de este hotel, podría llegar a 25 en 6 meses. Y la operación es antes de que acabe el año. Sí. Mañana hablaremos de las condiciones de un nuevo contrato, dijo Villanueva. Sommelier certificada del hotel. Contrato de plantilla. Sueldo acorde a la categoría. Rosa lo miró fijamente. No quiero que haga esto por lástima. No lo hago por lástima. La voz de Villanueva tenía el mismo tono que usaba para hablar de temperatura del café o de ángulos de bandeja. Preciso. Directo. Lo hago porque anoche demostró una competencia que este hotel no está aprovechando. Y porque tengo una cena de gala dentro de 3 semanas con inversores que mueven 120 millones de euros, y necesito a alguien en quien confíe para ese servicio de vinos. ¿Y Renata?, preguntó Rosa. La expresión de Villanueva no cambió. Renata tiene una conversación pendiente conmigo mañana a primera hora. Lo que ocurrió entre Villanueva y Renata al día siguiente, Rosa no lo supo de primera mano. Lo que sí supo fue que a media mañana el hotel vibró con la noticia: Renata Fuentes había presentado su dimisión con efecto inmediato. La versión oficial era oportunidad profesional en otro grupo hotelero. La versión extraoficial, que circuló por la cocina y los vestuarios con la velocidad de siempre, era que Villanueva había entrado en su despacho a las 8 de la mañana y no había levantado la voz ni una sola vez. Lo cual, según quienes lo conocían, era mucho peor que si lo hubiera hecho. Lo que nadie supo es que Villanueva, antes de llamar a Renata, había pasado 40 minutos en su despacho mirando una carpeta con el nombre de Rosa. Y que lo que le había costado abrirla no había sido el coste económico de la cirugía, sino otra cosa más difícil de cuantificar. Hacía 4 años, su socia fundadora lo había traicionado. Había desviado fondos, falseado contratos, y cuando Villanueva lo descubrió, había intentado destruir su reputación públicamente antes de que él pudiera actuar. Había ganado la batalla legal, pero había perdido algo más difícil de recuperar: la capacidad de ver a las personas sin el filtro del cálculo. Desde entonces, todos eran sospechosos hasta que demostraran lo contrario. Rosa lo había demostrado la noche de la botella de vino. Sin necesidad de que se lo pidieran. Sin estrategia aparente. Y eso era algo que Villanueva no sabía muy bien cómo procesar. Las 3 semanas siguientes fueron extrañas. Rosa asumió las funciones de sommelier de forma provisional, mientras se formalizaba el nuevo contrato. Trabajaba más horas, dormía menos, y usaba cada momento libre para llamar a Sofía. ¿Cómo fue el turno, mamá? Bien, mi vida. Interesante. ¿El señor del que me contaste sigue siendo tan difícil? Menos, admitió Rosa. Era verdad. Villanueva seguía siendo exigente y preciso hasta el extremo, pero había algo que había cambiado en los últimos días. Ya no la trataba como una pieza de maquinaria que revisar. La consultaba. Le pedía su opinión sobre la carta de vinos para la cena de gala. La escuchaba. Un miércoles, mientras revisaban juntos la selección de vinos para el evento, Villanueva preguntó de repente: ¿cómo aprendió? Rosa levantó la vista de la carta. ¿A qué se refiere? A no quebrarse. Cualquiera otra persona en su situación, con lo que le han hecho desde que llegó, habría explorado el cauce oficial o se habría marchado. Rosa pensó en cómo responder. Aprendí que el mundo no se detiene porque a ti te vaya mal, dijo finalmente. Así que o te mueves mientras duele o te quedas atrás. Villanueva la miró un momento. ¿Cuándo lo aprendió? Cuando mi hija tenía 4 años y el médico me dijo que tenía una cardiopatía. Rosa lo dijo sin drama, como un hecho. Me senté 5 minutos a llorar. Luego me levanté a buscar soluciones.
Silencio. 5 minutos, repitió Villanueva. Era lo que podía permitirme. Él asintió lentamente. Luego volvió a la carta de vinos. Pero algo había cambiado en el silencio entre los dos. Era menos formal. Menos frío. Menos vacío. La cena de gala era el evento más importante del año para el Gran Hotel Villanueva. 120 inversores europeos. Acuerdos pendientes por valor total de 120 millones de euros. Prensa especializada en la sala VIP. El nombre del grupo hotelero en juego en cada detalle de la velada. Y Renata ya no estaba. Rosa pasó los 3 días anteriores revisando la bodega entera con Carlos Mendía. Cada botella, cada precinto, cada registro de acceso. No iba a haber sorpresas esta vez. La noche del evento, Rosa llegó al hotel a las 5 de la tarde. Se vistió con el uniforme de sommelier del hotel, negro, con el pin dorado que Carlos le prestó. A las 6, cuando los primeros miembros del equipo comenzaban a montar el salón principal, Villanueva apareció en la puerta del almacén de vinos. Llevaba el traje de siempre, pero con una corbata que Rosa no le había visto antes, granate oscuro. Parecía más formal que de costumbre. Y también, aunque no habría sabido explicar cómo, más tenso. ¿Todo en orden?, preguntó. Todo revisado, confirmó Rosa. Ninguna botella ha salido sin mi firma desde ayer por la mañana. Villanueva asintió. Hay un inversor en particular, dijo, que es el que tiene más peso en la decisión del acuerdo principal. Se llama Andersen. Danés. Tiene criterio amplio en vinos, así que preste atención especial a su copa. Entendido. Rosa. Él se detuvo en la puerta. Esta noche importa mucho. Lo sé. Me refiero a que para mí importa mucho que usted esté aquí. La frase cayó al suelo sin que ninguno de los dos la recogiera de inmediato. Villanueva salió del almacén. Rosa se quedó mirando la puerta cerrada durante exactamente 3 segundos. Luego fue a preparar el servicio. El salón principal del Gran Hotel Villanueva podía albergar a 300 personas y esa noche estaba lleno hasta 3/4. Los inversores llegaron en oleadas desde las 7:30, trajes de lujo, conversaciones en 5 idiomas, el murmullo sofisticado de quien sabe que está en un sitio importante. Rosa se movió entre las mesas con la botella en la mano izquierda y el hito sobre el brazo derecho, midiendo los tiempos, leyendo cada mesa. Había aprendido a leer grupos así desde sus años en Madrid, los que beben por placer, los que beben para impresionar, los que beben para negociar. Cada uno necesita algo diferente. Los primeros, libertad de elección. Los segundos, validación. Los terceros, la sensación de que el vino ha sido elegido para ellos específicamente, como si el sommelier los conociera de toda la vida. El señor Andersen era de los terceros. Era un hombre de unos 60 años, pelo peinado con cuidado, modales tranquilos de quien ha cerrado muchos acuerdos y ya no necesita impresionar a nadie. Cuando Rosa llegó a su mesa con el primer vino de la noche, un Rías Baixas Alvariño de autor de producción limitada, él alzó la copa, la observó contra la luz durante unos segundos, y bebió con la calma de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Luego miró a Rosa. ¿Usted lo eligió?, preguntó en español, con acento nórdico pero con fluidez. Junto con el señor Villanueva, sí. Es una elección inusual para abrir. Arriesgada para este tipo de evento. Precisamente por eso, dijo Rosa. Cuando todo el mundo espera un blanco más convencional, un albariño de esta calidad deja una primera impresión que no se olvida. Y los mejores acuerdos comienzan con impresiones que no se olvidan. Andersen volvió a mirar la copa. Bebió otra vez. Tiene razón, dijo, y por primera vez en la velada, sonrió. Desde la cabecera de la mesa principal, Villanueva observó el intercambio sin que se notara que miraba. La velada fue avanzando. Cada vino llegó en su momento exacto, con el decálogo que Rosa había establecido para la noche: apertura ligera, progresión hacia cuerpos más complejos, maridaje pensado para los platos que don Gerardo había diseñado para cada tiempo. Era una partitura,
Y Rosa la dirigía con la misma precisión con la que Villanueva gestionaba sus reuniones, pero sin que se notara el esfuerzo. Eso era lo difícil. Que no se notara. A las 10:30, durante el segundo vino tinto, Andersen llamó a Rosa con un gesto. ¿Cuánto tiempo lleva en el grupo Villanueva? 4 meses, dijo Rosa. Andersen arqueó las cejas con una sorpresa genuina que Rosa no había esperado. ¿Solo 4 meses? Empecé como camarera. Un silencio. Andersen miró hacia donde estaba Villanueva, que en ese momento escuchaba a uno de los otros inversores. Ese hombre, dijo Andersen, en voz baja, sabe reconocer el talento donde nadie más lo ve. Es lo que lo distingue de otros CEO con los que he trabajado. Rosa miró hacia Villanueva. Tardó un tiempo, dijo. Los mejores siempre tardan, dijo Andersen. Pero cuando reconocen algo, no lo sueltan. A las 11 de la noche, durante el postre, Carlos Mendía se acercó a Rosa con una expresión que mezclaba orgullo y alivio. Andersen acaba de decirle a Villanueva que el servicio de esta noche ha sido el mejor que ha vivido en un evento corporativo en 10 años. Rosa no respondió. Seguía trabajando. Pero por dentro, algo se aflojó un poco. Algo que llevaba meses tenso. Cuando el último inversor abandonó el salón a la 1 de la mañana, Rosa supervisó el recuento de botellas y firmó los registros. El personal de limpieza comenzaba a recoger. Villanueva apareció a su lado. El acuerdo con Andersen está cerrado, dijo. 92 millones. Me alegra. Quería decírselo a usted primero. Rosa lo miró. ¿Por qué a mí? Porque sin lo que hizo la noche de la botella falsa, esta noche no habría ocurrido. Si aquella botella hubiera llegado a la mesa de Andersen, se detuvo. La reputación del grupo habría sufrido un daño que habría tardado años en repararse. Y porque esta noche lo ha vuelto a hacer, continuó Villanueva. No solo ha servido vinos. Ha representado este hotel mejor de lo que yo esperaba. Mejor de lo que esperaba o mejor de lo que pensaba que podría hacer alguien en mi posición, dijo Rosa. La diferencia era sutil. Villanueva lo captó. Ambas cosas, admitió. Y la segunda es una equivocación mía. El silencio que siguió no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre dos personas que se han dicho algo real y no saben todavía qué hacer con ello. Su contrato formal empieza el lunes, dijo Villanueva finalmente. Con el sueldo correspondiente a sommelier de categoría superior. ¿Y el adelanto que mencionó? Villanueva metió la mano en el bolsillo interior del traje y sacó un sobre. Para la operación de Sofía, dijo. Es un adelanto del contrato, no una donación. Lo recuperará en cuotas a lo largo del año. Rosa tomó el sobre. Lo abrió. Era un cheque por 87.000 euros. El importe exacto. Rosa levantó la vista. ¿Cómo supo la cantidad exacta? Tengo acceso a los informes médicos que los empleados autorizan al firmar el seguro del hotel, dijo. Lo revisé hace 2 semanas. Y esperó hasta ahora para decírmelo. Quería asegurarme de que la decisión fuera profesional, no emocional. Rosa lo miró fijamente. ¿Y lo es? Mayoritariamente, dijo Villanueva. Y por segunda vez en todo el tiempo que llevaban conociéndose, en la expresión de Mario Villanueva apareció algo que se parecía mucho a una sonrisa. Rosa salió del hotel a las 2 de la mañana con el sobre en el bolso y el teléfono en la mano. Llamó a la clínica cardíaca. Dejó un mensaje en el buzón nocturno. Dijo que al día siguiente llamaría para fijar la fecha de la operación. Luego se quedó un momento en el paseo marítimo con la vista en la bahía oscura de Cádiz. No lloró. Pero se permitió quedarse quieta durante exactamente 5 minutos. Lo que podía permitirse. La operación de Sofía fue 4 semanas después. Rosa pasó 8 horas en la sala de espera de la clínica con un café frío entre las manos y los ojos fijos en la puerta de quirófano. Villanueva llamó a las 2 de la tarde. ¿Cómo va?, preguntó. Todavía en quirófano, dijo Rosa. ¿Necesita algo? No. Gracias por preguntar.
Un silencio breve. Llámeme cuando salga, dijo Villanueva. La cirugía fue un éxito. Cuando el cirujano salió al pasillo y le dijo a Rosa que todo había ido bien, ella se apoyó contra la pared, cerró los ojos, y respiró durante un minuto entero. Luego llamó a Villanueva. «Ha ido bien», dijo. Al otro lado de la línea, hubo un silencio que no era vacío. «Me alegro», dijo él. Y lo dijo de una forma en que Rosa supo que era verdad. Sofía pasó 4 días en la clínica. El segundo día, llegó una cesta de fruta del hotel. El tercero, un dibujo hecho a ordenador de un pulpo con sombrero que tenía debajo la firma de Carlos Mendía y media plantilla del Mirador del Atlántico. El cuarto día, cuando Rosa llegó a recoger a Sofía, encontró a Villanueva en la sala de espera. Estaba sentado con los codos sobre las rodillas y el traje ligeramente arrugado, como si llevara un rato allí. No tenía el portátil. No tenía papeles. Solo estaba sentado. Rosa se detuvo en la puerta. «¿Qué hace aquí?» «He pensado que quizás necesitaría ayuda con el transporte», dijo él. «Tengo coche». «Lo sé». «¿Entonces?» Villanueva se levantó. «Entonces he venido», dijo simplemente. Fue la respuesta más directamente honesta que Rosa le había oído en toda su vida. Cuando Sofía salió de la habitación en silla de ruedas, empujada por una enfermera, y vio a su madre en la puerta, abrió los brazos. Rosa fue a su lado y la abrazó con cuidado, despacio, sin apretarle el pecho todavía. «Hola, mi vida». «Hola, mamá». Sofía la miró sobre el hombro de Rosa. Miró a Villanueva, que se había quedado a 2 metros de distancia con las manos en los bolsillos. «¿Ese es el señor del restaurante?», preguntó. «Sí», dijo Rosa. Sofía lo estudió con la seriedad de los 8 años. «Mamá dice que eres muy difícil», le dijo. Villanueva la miró sin pestañear. «Lo era», respondió. Sofía consideró esto. «Está bien», dijo finalmente. «Yo también soy difícil a veces». Y Villanueva, ante una niña de 8 años recién salida de cirugía cardíaca, hizo algo que Rosa no le había visto hacer en semanas de conocerlo. Se rió. Era una risa breve, casi sorprendida, como la de alguien que no recordaba que ese sonido existía en él. Rosa lo miró. Y supo, con la misma precisión con la que identificaba un vino adulterado, que algo acababa de cambiar de forma permanente. Los meses siguientes fueron una construcción lenta y sin dramatismo. Rosa se convirtió oficialmente en sommelier principal del Mirador del Atlántico. Diseñó la nueva carta de vinos, formó a 2 camareras en criterio básico de servicio y comenzó a colaborar con la selección de vinos para los otros hoteles del grupo. Villanueva seguía llegando los martes y los jueves a las 9 de la mañana. Pero ya no revisaba documentos en silencio mientras ella trabajaba. A veces hablaban. Sobre vinos, sobre hoteles, sobre un sistema de rotación de inventario que Rosa había propuesto y que podía reducir las mermas en un 12%. Y a veces hablaban de otras cosas. ¿Por qué dejó de trabajar como sommelier?, preguntó él un martes. Rosa tardó un momento en responder. Sofía se puso enferma cuando tenía 4 años. Necesitaba un horario más predecible. Los restaurantes con estrella Michelin no tienen horarios predecibles. Lo sacrificó por ella. Lo ajusté. Hay una diferencia. Villanueva asintió lentamente. ¿Le costó? Todos los días. Y no me arrepiento ninguno. Él guardó silencio un momento. Yo sacrifiqué cosas por la empresa, dijo después. Pero era diferente. No fue por alguien. Fue para demostrar algo. ¿El qué? ¿Qué podía? No sé si eso cuenta como lo mismo. Rosa lo miró. Cuenta como algo distinto, dijo. No mejor ni peor. Solo distinto. Y aquella fue la primera conversación en la que Villanueva habló de sí mismo sin que fuera parte de una negociación. En diciembre, Sofía fue al hotel por primera vez. Rosa la llevó un sábado por la mañana, fuera de horario de trabajo, para que conociera la bodega.
Sofía caminó entre las estanterías con los ojos muy abiertos, mirando las botellas como si fueran objetos de museo. ¿Todas estas son para beber?, preguntó. Para beber, sí. Pero también para entender. Cada botella tiene una historia. ¿Me cuentas una? Rosa tomó una botella de un Rioja Reserva con más de 20 años. Esta uva creció en una ladera con muy poca agua. Eso la hizo trabajar mucho para sobrevivir, y ese esfuerzo se nota en el sabor. Las cosas que crecen con dificultad suelen ser más interesantes. Sofía lo consideró con seriedad. Como yo, dijo. Rosa la miró. Como tú, confirmó. Villanueva apareció en la puerta de la bodega sin que ninguna de las dos lo oyera llegar. Se quedó allí, sin anunciarse, escuchando. Sofía lo vio primero. El señor difícil, dijo, y fue hacia él sin ceremonias. Sofía, dijo Rosa en un tono de advertencia suave. No pasa nada, dijo Villanueva. Se agachó ligeramente para quedar a la altura de la niña. ¿Cómo estás? Bien. Mamá me estaba contando sobre las uvas. ¿Qué te parece? Que es como las personas, dijo Sofía con la lógica aplastante de los 8 años. Las que tienen más dificultades son más interesantes. Villanueva la miró. Luego miró a Rosa. Tu hija es muy lista. Lo sé, dijo Rosa. Y muy directa. También lo sé. No sé de dónde lo sacó. Villanueva arqueó una ceja. ¿En serio no lo sabes? Rosa reprimió algo que habría sido una sonrisa. Vamos, Sofía. Que el señor tiene trabajo. ¿Hoy no?, dijo Villanueva. Rosa lo miró. ¿Perdona? Hoy no tengo trabajo urgente. ¿Les importa si me quedo un rato? Sofía ya lo había tomado de la mano. Ven, que quiero ver todas las botellas, le dijo. Y Mario Villanueva, multimillonario, dueño de 16 hoteles en Europa, el hombre más temido de la hostelería española, siguió a una niña de 8 años entre las estanterías de una bodega el sábado por la mañana. Rosa los observó caminar hacia el fondo de la bodega. Y se permitió exactamente 5 minutos de no pensar en nada más. La propuesta fue en primavera. No en el restaurante, no en un lugar espectacular con vistas. Fue en el paseo marítimo de Cádiz, un domingo por la tarde, con Sofía a pocos metros jugando con una pelota y el mar de fondo. Villanueva no se arrodilló. No había anillo preparado. Solo se detuvo y la miró. He pasado 4 años sin creer en las personas, dijo. Y tú llegaste el primer día como si nunca hubieras recibido un motivo para no creer. Rosa lo miró sin hablar. Quiero aprender a hacer eso, continuó. Y me parece que la única forma de aprenderlo es estando contigo. ¿Te casarías conmigo? Rosa tardó un momento. No de duda. De procesar qué estaba ocurriendo de verdad. Con una condición, dijo. Villanueva esperó. Que nunca vuelvas a decirle a nadie que el café estaba aceptable cuando está bien hecho. Simplemente di que está bien. Villanueva la miró durante 3 segundos. Eso va a ser difícil. Ya lo sé. Pero puedo intentarlo. Eso es todo lo que pido. Sofía, que había estado fingiendo que no escuchaba, soltó la pelota y corrió hacia ellos. ¿Habéis dicho que sí?, preguntó, mirando a los dos con los ojos brillantes. ¿Tú lo escuchabas todo?, dijo Rosa. Solo un poco. ¿Pero habéis dicho que sí? Villanueva miró a Sofía. Depende de que tú también estés de acuerdo, dijo. Sofía consideró esto con la misma seriedad con que lo consideraba todo. Sí, dijo. Pero tienes que prometerme que ya no vas a hacer llorar a las camareras. Lo prometo. ¿Y qué a veces vendrás a buscarme al colegio? Cuando pueda. ¿Y qué aprenderás a hacer tortilla de patatas? Rosa cubrió la boca con la mano. Villanueva parpadeó. Eso puede ser el reto más difícil de los 3. Ya te enseño yo, dijo Sofía, con absoluta seriedad. Y lo tomó de la mano como si ya fuera suyo.
Se casaron en junio, frente a la bahía de Cádiz. Fue una ceremonia pequeña, 30 personas, el paseo marítimo, las gaviotas sobrevolando y el olor a sal en el aire. Carlos Mendía lloró desde el primer minuto. Concha mantuvo la compostura hasta que Sofía lanzó los pétalos y entonces ya no pudo más. Sofía llevaba un vestido con flores bordadas y tomó su papel de dama de honor con una seriedad que hizo reír a todos los invitados. Cuando el juez de paz preguntó si Villanueva aceptaba a Rosa como su esposa, él respondió sin vacilación. Sí. Y cuando llegó el turno de Rosa, se detuvo un segundo antes de hablar. Miró a Sofía, que la observaba desde la primera fila con los ojos grandes y las manos juntas. Sí, dijo Rosa. El juez los declaró casados. Villanueva la besó, y por primera vez desde que Rosa lo conocía, no había nada calculado en él. Era solo un hombre que había aprendido, tarde pero completamente, que dejar entrar a alguien no te hace más débil. Te hace más entero. Esa noche, en la terraza del hotel que ya era de los dos, mientras Sofía dormía adentro y la bahía de Cádiz brillaba abajo, Rosa y Villanueva se sentaron el uno junto al otro sin hablar durante un rato. ¿Sabes lo que pensé el primer día?, dijo Rosa finalmente. ¿Qué? Que eras el hombre más difícil que había conocido en mi vida. Era verdad. Todavía lo eres, a veces. ¿Y qué pensaste después? Rosa lo miró. Que detrás de todo ese blindaje había alguien que había olvidado que podía existir sin él. Y que ese alguien valía la pena. Villanueva sostuvo su mirada. ¿Sabes lo que pensé yo el primer día? ¿Qué? Que habías llegado demasiado cerca de la mesa y que tu saludo había tardado 4 segundos de más. Rosa lo miró fijamente. Mario. Y que era la primera persona en años que me miraba a los ojos sin calcular nada. Silencio. Eso está mejor, dijo Rosa. Estoy aprendiendo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Abajo, las luces de Cádiz se reflejaban en el agua oscura. El restaurante que en otro tiempo había visto huir a 3 meseras en una mañana estaba cerrado esa noche, decorado con luces para la celebración. Mañana volvería a abrir. Villanueva volvería a sus estándares imposibles, aunque ya no de la misma forma. Rosa volvería a la bodega, a los registros, a la carta de vinos que estaba rediseñando para la temporada de otoño. Y Sofía volvería al colegio el lunes, con el corazón sano y un hombre nuevo en casa al que todavía le quedaba por aprender a hacer tortilla de patatas. No era un cuento. Era una vida. Y las vidas reales, las que duran, no empiezan cuando todo es perfecto. Empiezan cuando decides quedarte aunque no lo sea. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que fue la fortaleza de Rosa, su habilidad, o algo más lo que realmente cambió a un hombre como Mario Villanueva? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.